Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Conseller, bienvenido una vez más a esta casa. Bueno, hoy vienes acompañado pues, de toda la plana mayor de la Consellería. Yo creo que el señor Montoro hoy va a estar contento porque por una hora que vais a estar aquí va a dejar de teneros colgados a la chepa y como premio seguro que mañana nos envía la pasta del FLA. Casi seguro. Bueno, pues hoy tenemos una jornada de las muchas que hacemos. Esta es una jornada, yo creo que muy especial, porque además una de las dos protagonistas es una persona de la casa, Thais Capella, que como conocéis está en Cierval pues desde que llevaba trenzas, hace muchísimos años. Yo por lo menos la conozco casi desde entonces. Ella es periodista, es también psicóloga clínica y es instructora del programa como siempre con los acrónicos, MBSR, que no sé exactamente lo que quiere decir, bueno, me imagino que es Reduction de tal y cual, de estrés basado en el mindfulness, de la Universidad de Massachusetts, que es el que ha empezado el precursor de estas prácticas en Occidente, que siempre lo han hecho los budistas, aquello de sentarse allí a reflexionar y tal, que eso a mí se me pareció que era una buena idea, porque era una idea tranquila, por lo menos, ¿no? Ella es también directora del Centro de Psicología PSY, donde ha realizado estudios de investigación con los grupos, dirigidos por el segundo ponente de hoy, el neurocientífico Luis Moya Albiol, conferenciante y autor del libro que hoy va a presentar, que se llama La empatía en la empresa. Este título me gusta más, que es doctor en psicobiología y profesor titular de este departamento de la Universidad de Valencia, que también conoce el conseller. Y yo creo que las dos cosas que puedo decir al final es que yo siempre he estado convencido que la empatía y la atención y la reflexión son la base de las buenas decisiones y hoy nos van a explicar por qué. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos. Bienvenido, conseller, te has traído a toda la consellería. Tendremos a contratar a Ferran, gracias Ferran. Gracias también a Iberdrola por patrocinar esta jornada. Veo muchas caras conocidas, el presidente de la CEF, como digo, media consellería, muchas caras amigas y agradezco mucho vuestra asistencia. Yo me adentré en el mundo del mindfulness hace casi 10 años y para mí ha sido un descubrimiento que ha cambiado mi vida. Ha cambiado la mía, ha cambiado a muchos de mis pacientes y a muchos de mis alumnos de los grupos de mindfulness. Entonces, cuando uno descubre algo que le ha hecho tanto efecto, pues lo que quiere es transmitirlo a los demás. Y esa es mi intención hoy y espero poderlo conseguir en esta presentación. Antes de iniciar la presentación, me gustaría empezar, si me permitís, con una cita de un poeta Rumi, un poeta sufí del siglo XIII, que dice: eleva tus palabras, no la voz. Es la lluvia lo que hace crecer las flores, no los truenos. Y con esto vamos a empezar con la presentación. Me atrevo a decir que la empresa del futuro será mindful o no será. La empresa tiene un objetivo: prosperar. Los que trabajan en la empresa tienen un mismo objetivo común, que es que la empresa prospere. Pero cada individuo que trabaja en la empresa tiene su propio objetivo personal, que también coincide que es prosperar, con todo lo amplio que queramos darle a ese concepto, la amplitud que queramos darle a ese concepto. Conjugar estos objetivos es labor del directivo. Y el líder sabemos que imprime carácter a la organización, con sus acciones, con sus decisiones. Si el líder, por ejemplo, no es capaz de crear un ambiente de seguridad, es muy difícil que un empleado se arriesgue y quiera tomar riesgos en su trabajo. ¿Y si el líder no sabe gestionarse a sí mismo? ¿Cómo va a saber gestionar a su equipo? Habías hablado antes, presidente, de Peter Drucker. Pues eso es una frase de Peter Drucker. Y ahora vamos al equipo. ¿Cuál es la mayor fuente de problemas en un equipo? Cuando hablábamos de la presentación, los dos coincidíamos. ¿Cuál pensáis que es la mayor fuente de problemas en un equipo? Los conflictos interpersonales. Entonces, con estos dos casos, si pudiéramos y supiéramos redirigir la energía malgastada hacia algo positivo, podríamos encontrarnos con la empresa, para mi gusto y para todos nuestros gustos, que sería la ideal. La empresa gana, el efecto win-win-win, el individuo gana
y la comunidad en la que se ubica la empresa también gana. La empresa Mindful, pues, como hemos dicho también antes, empieza desde dentro. Google, elegida en el año 2013 la empresa en la que mejor se trabaja, aplica desde el año 2008 Mindfulness en su empresa. Para poder llegar a esta conclusión del premio que le dieron en el 2013, es por los beneficios en la empresa, es por los sueldos de sus empleados, pero también, y estos dos puntos son unos de los más importantes, reconocimiento mostrado a sus empleados y el ambiente laboral agradable y con sensación de confianza que generan, con lo cual repercute una vez más en la prosperidad de la empresa. Estas son las organizaciones que aplican y que incorporan Mindfulness. Dentro de ellas está la COE, que empieza este año, está la empresa Fontestad valenciana y algunas de las sedes valencianas de estas empresas. ¿Y por qué? Por la evidencia empírica que lo soporta. Más de 700 estudios clínicos controlados desde 1980, en este caso, este gráfico acaba en el 2014, sigue creciendo exponencialmente y esto es lo que ha dado lugar a este boom mediático que todo el mundo está hablando del mindfulness. ¿Qué ocurre? Que hay que llevar muchísimo cuidado, porque mindfulness no sirve para todas las cosas y no sirve para todo el mundo, no funciona para todo el mundo igual. No es la panacea. Hay que saber, hay que ser rigurosos a la hora de hablar de mindfulness. ¿Y qué es esto del mindfulness? Pues vamos a coger la palabra en inglés porque para algo eligieron esta palabra, mindfulness. A mí me gusta más que la castellana y os voy a explicar por qué. Aúna dos conceptos, mind y full, mente llena, pero es justamente lo que no es mindfulness. Mindfulness es atención plena porque no está llena. Estamos aquí con un personaje y con su perrito yendo al parque y vemos cómo tiene este señor toda la cabeza llena de lo que habitualmente tenemos. Preocupaciones, un problema con el coche, problema con el colegio, con los niños, etc. Y el perrito, muy listo él, está de cara al jardín, mirando al jardín, que es lo que uno tiene que estar haciendo. Con la práctica regular del mindfulness, lo que esperamos conseguir es esto, estar en la experiencia directa. La parte que no incluye atención plena es precisamente cuando convertimos mind, mente, en el verbo, que es to mind, que significa cuidarse, llevar cuidado. Y el autocuidado es principal dentro del estudio del mindfulness. Vamos a ver antes de empezar qué es mindfulness, qué no es mindfulness. Mindfulness no es dejar la mente en blanco, porque todos tenemos ciertos conceptos por ver a los meditadores, no es dejar la mente en blanco, todo lo contrario, es estar alerta a los pensamientos que van apareciendo. No es un ejercicio de relajación, aunque es cierto que produce un efecto de relajación precisamente porque vemos los pensamientos pero no nos enganchamos a los pensamientos. No es un estado de trance que te ayude a desconectar de la realidad, precisamente es todo lo contrario. Lo que queremos es estar en contacto con la experiencia directa y eso es lo que produce los beneficios. Y tampoco es una religión, aunque es cierto, si vemos los orígenes, que procede del budismo, pero lo que se ha aplicado es la parte secular del budismo. ¿Qué es lo que el origen del mindfulness se sitúa hace 2500 años en Oriente, cuando Buda se iluminó y se dio cuenta de que los problemas venían de la mente. No era tan importante lo que estaba ocurriendo alrededor, sino cómo la mente interpretaba lo que estaba pasando a su alrededor. Y quería, con la intención de aliviar el sufrimiento a través de la compasión y la sabiduría. El primer programa de MBSR, que es reducción de estrés basado en mindfulness, lo presentó Jon Kabat-Zinn, él es biólogo, lo aplicó en la clínica de reducción del estrés de la Universidad de Massachusetts en el 79 y es el que de algún modo hizo un método que durante 8 semanas, porque esto es lo realmente llamativo, que durante 8 semanas, además no es que lo digan ellos y que se vean los gráficos y que se vean los estudios de investigación, es que en mis grupos y en los grupos de colaboradores míos vemos que en 8 semanas se produce cambios realmente importantes. Y a él le debemos este programa y a él le debemos también toda la investigación que se hizo posterior, porque él es el que inició los estudios de investigación. Creó y fundó el Center for Mindfulness, donde han pasado más de 25.000 personas. Esta cifra debe estar ya anticuada porque yo la he visto ya muchísimos años y no paran de entrar, con lo cual deben de ser más de 25.000 personas, consiguiendo reducciones significativas de estrés y malestar psicológico. Importante dato es que al primer grupo que aplicó el mindfulness, Jon Kabat-Zinn, fue a enfermos de dolor crónico. ¿Os podéis imaginar lo que es
dolor crónico y que mejoraban sustancialmente. Esto es muy llamativo. A un grupo parlamentario del Reino Unido le hicieron pasar por unos cursos de mindfulness y salieron tan convencidos que crearon esta iniciativa parlamentaria que se llama Mindful Nation del Reino Unido. Dada la evidencia empírica y lo que ellos precisamente vivieron en estas clases, en estos cursos, el convencimiento, igual que estoy aquí arriba hablando a todos vosotros de lo mismo, porque estoy convencida, han decidido presentar esta iniciativa parlamentaria para aplicar con dinero público en los ámbitos, para aplicarlo en la educación, la salud, en el entorno laboral y en la justicia. Os invito a que, esto está colgado en internet, en PDF, os invito a que lo veáis, está muy estructurado el programa y que está muy bien explicado, y yo creo que esto va a tener muchos efectos positivos que se van a expandir hacia aquí. Vamos a coger la definición de Jon Kabat-Zinn, precisamente, de mindfulness. Es la atención sostenida, deliberadamente, en el momento presente, con apertura, amabilidad, curiosidad y sin juicio. Empezamos por plena conciencia. ¿Con qué? Con dos componentes importantes. Atención. ¿Atención a qué? A los pensamientos, a las emociones y a las sensaciones físicas. ¿Con qué actitud? Deliberadamente, amablemente sin juicio y con apertura y curiosidad. Muy bien. ¿Qué cosa más sencilla? ¿Y cómo una cosa tan sencilla puede producir tanto cambio? ¿A qué es difícil de entender? Pues si no lo veis, no os lo creéis. Precisamente por cómo funciona nuestra mente. Como decía Buda, que lo adivinó él antes en su iluminación. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios científicos, como ahora veremos. En mindfulness se habla de mente mono. Nuestra mente está distraída, reactiva, desconectada, preocupada, estresada. Se habla de mente mono porque, hablando de cómo hacen los monos que van saltando de rama en rama, nuestra mente también muchas veces va saltando de rama en rama. Tenemos que saber que esto es así porque eso es precisamente una de las facetas que tratamos en el mindfulness, darnos cuenta de lo que está produciendo nuestra mente. De hecho, ahora mismo me estáis escuchando, pero no todos me estáis escuchando, estáis pensando, pero no os dais cuenta que estáis pensando. ¿Qué largo se va a hacer esto? Algunos. Tengo que llamar a mi madre, que no se olvide la ITV, o a lo mejor tengo la suerte de que alguien de verdad me está escuchando y está diciendo, es verdad, estoy pensando. La investigación dice, en un estudio de Harvard del año 2010, con datos de 15.000 personas, que pasamos casi el 50% de nuestro tiempo de vigilia pensando en algo que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Esto se llama mind wandering. En español, divagar de la mente. Y se activa por defecto y es involuntario. No tenemos ningún control sobre esto. Lo peor no es eso. Lo peor es que es la causa de gran parte de nuestra infelicidad. Demostrado empíricamente por este estudio, que además es muy famoso. Es un estudio de Killingsworth. Si estamos focalizados en el presente, somos muchísimo más felices que si estamos divagando, si estamos con la mente divagando. ¿Por qué? Porque cuando la mente divaga no nos lleva a la playa ni a estar en un lugar idílico, nos lleva a rumiaciones sobre el pasado, preocupación sobre el futuro, juicios, críticas, autocrítica, culpa. Pero tenemos buenas noticias. Nosotros no somos nuestros pensamientos. Otra cualidad de la mente, funciona en piloto automático. Me imagino que muchos habréis llegado aquí en coche, conduciendo, habéis estado hablando por teléfono, pensando, lo que sea. La cuestión es que muchas veces hacemos el trayecto en el coche y no sabemos por dónde hemos pasado, no sabemos lo que hemos estado haciendo, es todo muy mecánico. Y decimos, bueno, ¿cómo es posible si os acordáis cuando aprendisteis a conducir? La marcha, el embrague, el acelerador, el retrovisor. ¿Cómo es posible que todo esto lo vayamos a poder hacer todo a la vez? Y además no pisar a nadie, porque claro, no era solamente hacer eso. ¿Cómo funciona esa mente? El cerebro quiere ahorrar energía a toda costa. Entonces hay una estructura en el cerebro que se ocupa de las cosas que aprendemos rutinariamente y mecánicamente. Solo hay un problema, que eso también lo hacemos con muchísimas cosas que hacemos en la vida diaria y no nos damos cuenta tampoco. Porque todo esto es, al final, atención plena, que es darse cuenta, darnos cuenta.
Buenas noticias, podemos reaprender a mirar con curiosidad, porque en Mindfulness hablamos de mente de principiante. Los niños pequeños nacen así, nosotros que hemos sido todos niños pequeños en algún momento de nuestras vidas, nacemos por defecto con Mindfulness. Cuando el niño está jugando con el camión, está absolutamente absorto con el camión y la madre dice, Luis, a comer. Luis, no es que Luis no escuche, es que es imposible que te escuche porque está absolutamente metido en el camión. Ni siquiera oye. Y esto es lo que recuperamos con la mente de principiante. Y la tercera cualidad que hay que tener en cuenta. Un poquito de estrés siempre es bueno porque eso activa y además es necesario para la vida. Pero el estrés excesivo, patológico, que ocurre cuando evaluamos una situación como que nos amenazante porque nos supera, la demanda supera a nuestras capacidades, puede producir efectos muy negativos en el cuerpo. Aparece un estresor, aparece una percepción, la mente percibe negativamente ese estresor y aparece el estrés. Y el cerebro está especializado en captar situaciones amenazantes. ¿Por qué? Porque el cerebro está, de algún modo, su función es que sobrevivamos. Y va a hacer todo lo posible por avisarnos de lo negativo o los problemas o los peligros que pueden aparecer. El estrés, entonces, nos hace estar reactivos impulsivos porque nos conecta con el sistema general de alarma. El sistema general de alarma, al principio, es la amígdala que reacciona y libera adrenalina. Eso activa el sistema nervioso simpático, que eso es lo que nos da lugar a la lucha, huida o la parálisis. Cuando aparece un león, pues no tenemos que pensar en nada, tenemos un segundo para reaccionar, o si no, el león te ha comido. Y para eso es la adrenalina. El problema es cuando el estrés se prolonga demasiado tiempo. Entonces pasamos el sistema endocrino empieza a liberar cortisol. Y eso es lo que se llama la hormona del estrés, que es muy malo para el sistema inmunológico y para la salud. El estrés nos conecta con el instinto de supervivencia, que es lo más primitivo del cerebro. Yo os voy a pedir que vamos a hacer un pequeño ejercicio con la mano, que es hacer un ejemplo práctico de un cerebro, por ejemplo. Entonces, metemos el dedo gordo aquí dentro, y hacemos así, y si pusiéramos la mano así, sería un cerebro. Esto es la espina dorsal y es lo que nos conecta el cerebro con el cuerpo, ¿vale? Ahora lo abrimos. Cuando estamos en peligro, esta parte del cerebro, que tiene 300.000 años, no piensa, porque si el león parece que me va a comer, ya te ha comido, entonces no te deja pensar. En el momento el organismo piensa, el cerebro piensa que estás en peligro, lo pone en marcha. Esta parte de aquí es el sistema límbico, que es donde se albergan las emociones y la memoria. Están juntitos, de hecho, la amígdala, que son las emociones, y el hipocampo, que es donde está la memoria. ¿Por qué? Porque si pasamos por un sitio donde sale una serpiente y nos pica, tenemos que acordarnos para no volver a pasar. Volvemos otra vez al instinto de supervivencia, y eso está aquí. Y ahora, toda esta parte de aquí, que se genera, que se desarrolla fuera del útero materno, se llama el neocórtex, que aprende con la experiencia diaria, con la experiencia y las vivencias de cada cual. Por eso somos todos tan distintos, porque cada uno tiene un mundo distinto, como se ha educado, en la cultura que ha vivido, y por eso nos cuesta tanto encontrar puntos en común. Pero de esta parte, resulta que esta parte de aquí, donde están las dos uñas mías del centro, por decirlo más claramente, es el córtex prefrontal. Y como podéis observar, es el que está unido o pegado a la parte más antigua, la parte límbica y la parte del raciocinio, de la planificación del pensamiento. Y esta parte es la que más se desarrolla con el mindfulness, integrando perfectamente todas las partes. Y esto es mindfulness, compasión, empatía, se localiza en esta parte del cerebro. ¿Qué ocurre cuando nos enfadamos o cuando perdemos los estribos? Es como si nos levantáramos la tapa. Estamos así, absolutamente abiertos. El entrenamiento en mindfulness vuelve a integrar todo el cerebro, porque todo el cerebro, por supuesto, nos es muy necesario. Y esta parte de aquí, que luego hablaremos, es una de las partes más importantes que nos conecta con los otros, que es lo importante. Pero hay buenas noticias también. Nosotros no somos nuestras emociones. Con el entrenamiento en mindfulness, entre el estímulo y la reacción, se genera un espacio. Hay un estímulo, puede ser un pensamiento, puede ser una situación que nos ha desbordado, y normalmente hay una reacción.
inmediata, no tenemos control sobre la reacción. Muchas veces pensamos que no tenemos control sobre la reacción, pero sí es verdad que sí que la tenemos. Este espacio es un espacio donde aplicamos la curiosidad para ver qué está surgiendo en nuestra mente y en nuestro cuerpo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Para qué? Para poder elegir nuestra respuesta. Que no sea una reacción, que sea una respuesta elegida. A lo mejor esa respuesta es enfado, porque en ese momento toca enfado, pero no porque el enfado nos arrastre a nosotros, sino porque sea lo que nosotros queremos hacer en ese momento. Se trata de no reaccionar, sino de responder y saber responder. ¿Y todo esto cómo se entrena? Pues lo vamos a ver. Os pido que dejéis las cosas, si las tenéis encima, en el suelo. Un momentito, van a ser 3 minutitos nada más. Para que veamos de lo que estamos hablando. Os pido que cerréis los ojos, suavemente, y sigáis las indicaciones, escuchando estas señales, estos sonidos del cuenco. Focalizamos nuestra atención en nuestra respiración, en las sensaciones físicas de la respiración que entra y sale del cuerpo. Inspiramos y sabemos que estamos inspirando. Expiramos y sabemos que estamos expirando. Dejamos que la respiración vaya a su propio ritmo, sin intervenir, sin forzar el aire. Buscamos en qué zona del cuerpo sentimos más la respiración. En las fosas nasales, por donde entra y sale el aire de nuestro cuerpo. En el pecho, en el abdomen, que se hincha y se deshincha con la respiración. Y una vez encontremos el sitio donde más notemos la respiración, focalizamos ahí toda nuestra atención. Nos damos cuenta, seguramente a estas alturas ya, porque es normal y natural, que nuestra mente está divagando, nos está llevando a pensar. Simplemente nos damos cuenta, aparezca lo que aparezca el pensamiento que aparezca, y volvemos suavemente y amablemente nuestra atención de nuevo a la respiración. Una y otra vez. Pueden aparecer 100 pensamientos y 100 veces volveremos a la respiración. Inspiramos y expiramos con conciencia plena en las sensaciones físicas de la respiración. Con los sonidos del cuenco recobramos nuestra presencia en esta sala, intentando mantener un poco ese estado que hemos conseguido durante esta brevísima meditación, pero suficientemente larga, yo creo, para que nos demos cuenta de que es imposible no pensar. La mente se va, pero nosotros el ejercicio que tenemos que hacer es volver y volver a las sensaciones físicas de la respiración. ¿Qué estamos entrenando aquí con esto tan sencillo? Pues lo primero que hacemos es, al focalizar en la respiración, en mindfulness se focaliza en muchas otras cosas, en el cuerpo, en los sonidos, por ejemplo, incluso la meditación, la práctica informal es con otra serie de actividades, pero en este caso vamos a hablar solamente de la respiración. Focalizamos en la respiración como un anclaje de nuestra atención, y aquí lo que estamos entrenando es la atención, la concentración, la focalización en sensaciones físicas. Muy bien. Nos distraemos. Normal. La mente empieza a divagar, porque eso es como funciona nuestra mente. Hasta ahí no estamos haciendo nada. Pero en un momento determinado nos damos cuenta de que nuestra mente se ha distraído. Eso es mindfulness. Darnos cuenta es el ejercicio. No es estamos fallando, se nos está yendo la mente, no, ese es el ejercicio. Y aquí, si lo comparamos con el ejercicio físico, estaríamos diciendo que estábamos haciendo ejercicio físico de verdad, pero con la mente, ejercicio cerebral. Vemos nuestra reacción, esta es la segunda parte del entrenamiento, vemos nuestra reacción, que a veces nos enfadamos, nos criticamos, y aprendemos a soltar sin crítica eso. Aquí que estamos entrenando, la actitud. Apertura, amabilidad, no juicio.
cosa que es muy difícil de hacer. Y acompañamos amablemente nuestra atención de vuelta a la sensación de la respiración. Cada vez que notamos cuando nuestra mente se ha ido del foco de nuestra atención y nos ha llevado al pensamiento y volvemos sin criticarnos, estamos entrenando la autocompasión. La compasión es una palabra que hemos de reconceptualizar, porque no es como se está tratando en este momento, no viene de lo que nosotros pensamos, de la complacencia y de la pena, que tiene esa connotación de la educación judeocristiana. Es una nueva conceptualización que oiréis mucho, porque esto va a tener en el mundo de la empresa muchísima acogida. Y la compasión es algo que se está descubriendo precisamente en los estudios científicos, que tiene muchísima potencia, porque estamos muy mal acostumbrados a maltratarnos. Cada vez que nos equivocamos, cada vez que hacemos algo mal, nos maltratamos. Y la compasión es precisamente aprender a cuidarnos bien, porque nadie quiere fallar, nadie quiere hacer las cosas mal. Pero no nos tratamos bien, y precisamente no tratándonos bien entramos en una espiral autodestructivo que es muchísimo peor. Pero esto es algo que también tenemos que entrenar. Cada vez que notamos dónde se ha ido la mente, esto ya es con un entrenamiento más habitual y más prolongado, podemos percibir nuestros hábitos y patrones de conducta. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Aumentando nuestro autoconocimiento. Gracias a la neuroplasticidad es que el cerebro lo podemos cambiar, podemos entrenarlo prácticamente a lo que queramos, hasta los últimos días de nuestras vidas, que antes no se sabía y ahora sí se sabe. Lo que pensamos, lo que hacemos y lo que atendemos cambia la estructura del cerebro. Aumenta la densidad de materia gris, aumenta la densidad de la materia gris del cerebro. Esto no lo estamos haciendo nosotros solos, es que estamos acompañados por los cambios que están generando en nuestro cerebro. Aquí tenemos localizado en el córtex cingulado anterior la atención, esto cambia la estructura, cambia la densidad. La ínsula tiene una especie de mapa del cuerpo, es una zona que tiene el mapa del cuerpo donde se expresan las emociones en el cuerpo. Cuando aumentamos, cuando desarrollamos esta parte, tenemos más conciencia corporal, que es muy importante para lo de las emociones. Y luego el córtex prefrontal, que ya lo hemos hablado antes, que es la parte que nos conecta con los demás. Beneficios constatados. Calmar la mente. No podemos tomar ninguna decisión o tenemos la mente turbia, para ver con claridad y nitidez. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones adecuadas. Resultados generales de mindfulness en la empresa. Mayor gestión del estrés, mayor claridad mental. Todo esto está comprobado empíricamente. La claridad mental, por tanto, mayor eficiencia en la toma de decisiones, mayor capacidad reflexiva y, por tanto, aumento de la creatividad y la innovación. Mayor capacidad de concentración, menos distracciones, mayor escucha activa, mayor presencia, mayor paciencia y, sobre todo, mayor flexibilidad. ¿Por qué? Porque la empresa es una organización abierta que está sujeta a cambios. Que podamos adaptarlos a los cambios es muy importante. Esto está dando lugar a un nuevo modelo de liderazgo, con 3 tipos de inteligencias. La inteligencia emocional, ya la conocemos. La inteligencia relacional, que es la que nos une a los demás, que es precisamente esa parte del cerebro donde estamos trabajando con el mindfulness. Y una inteligencia que se va a oír mucho hablar, esto también es del inglés, pero bueno, inteligencia atencional. ¿Por qué? Porque justamente ahora estamos con la multitarea, con las tecnologías, con todos los estímulos que nos están... Perdemos muchísima capacidad de sostener la atención. Y la atención se entrena, como acabamos de ver. ¿Cómo se aplica el mindfulness en la empresa? Muy importante. La investigación recomienda empezar por los directivos. ¿Por qué? Porque son las personas que más pueden influir en todo el equipo. Los cursos son de 7 sesiones de 2 horas de duración con un día de silencio, que suele ser los sábados. Puede realizarse en la propia empresa y yo sí quiero hacer mucho hincapié en la formación del instructor. Si vais a elegir un instructor que imparta esto en vuestras empresas, que sea una persona que esté formada, porque estamos trabajando con la mente y esto no es una broma. La empresa Mindful mejora todo lo siguiente, que no lo voy a leer para no hacerlo largo, pero sí que voy a resaltar algunos. Por ejemplo, en las decisiones estratégicas, muy importante la claridad mental. Sin claridad mental, ¿cómo vamos a tomar una buena decisión estratégica? Y la disminución del juicio, la crítica y el pensamiento rígido. La resiliencia y la gestión del estrés, que ya lo hemos hablado. Sobre todo importante, que baja muchísimo la ansiedad, el estrés y la depresión, que eso para la empresa es muy importante.
Innovación y creatividad. La innovación no se piensa, la creatividad se libera. ¿Y por qué se libera? Porque estamos con flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva amplía nuestra mirada y es lo que precisamente hace que liberemos la creatividad. Y luego, por último, la inteligencia emocional, destacar la autorregulación emocional, lo de las relaciones, que va a ser muy importante, que es muy importante, y los niveles de empatía, que es lo que ahora vamos a ver. Esto lo he extraído del libro de Luis Moya, del doctor Luis Moya, Moya Albiol, que es lo que va a presentar él ahora. El modelo competitivo está cambiando hacia otro más cooperativo, en el que se tiene en cuenta a las personas, sus emociones y sus circunstancias, lo que no es posible sin empatía. Muchas gracias.